Bueno, muy bien. A ver, ayer miércoles aproximadamente 270 cohetes han sido disparados desde Gaza hacia Israel por parte de la Yihad Islámica. Es una organización terrorista. A ver, quiero detenerme acá. Organización terrorista. A posteriori, Israel, obviamente en defensa de su Estado, en defensa de su pueblo, responde a ese ataque terrorista. Ok. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Santiago Cafiero, condenó en un texto oficial esta operación militar desplegada por la Fuerza Aérea de Israel, dicen en la Franja de Gaza, sí, digamos, desde la cuestión geográfica, claro, es la Franja de Gaza. Y es allí precisamente donde se encuentran, además de civiles palestinos, que hay que destacar que Israel no tiene ningún inconveniente, no hay ninguna, digamos, no hay ningún tipo de contrapunto con el pueblo palestino en sí, con los ciudadanos palestinos de bien. Sí, obviamente, con el terrorismo. ¿Mm? Pero bueno, tenemos que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero ha condenado en un texto oficial esta contraofensiva de Israel, ¿sí?, en Gaza para tratar de erradicar, cosa que lamentablemente no se ha podido lograr, al terrorismo, ¿sí? Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Sergio Pickholz. Él es el vicepresidente de la DAIA. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? Buenos días, buenas tardes. Un saludo para vos y para toda la audiencia de la radio. Bueno, muchísimas gracias. Yo hice una introducción para adentrarnos, para contextualizar lo que aconteció en Israel a raíz de, no en Israel, la Franja de Gaza, a raíz de este contraataque de Israel para con las fuerzas terroristas que habitan allí. Ahora, comentame por favor cómo es este tema lamentablemente tan recurrente del gobierno argentino. Yo no sé si desconociendo, que eso sería culposo, o lo peor, conociendo cuál es la situación real y comparando, si se quiere, cuando dentro de este escrito, comunicado contra el Estado de Israel, destaca que lo que se pretende desde la Argentina es que se evite un mayor nivel de confrontación entre ambas partes, poniendo como parte a Palestina, siendo que no es parte. Parte es o parte son las organizaciones terroristas. ¿Cómo tomas todo esto? ¿Es culpa? ¿Es dolo? ¿Lo hacen adrede? ¿Hay una judeofobia por parte del kirchnerismo? ¿Cómo se entiende esto? Porque yo ya, sinceramente te digo, no sé cómo interpretarlo. Bueno, lo primero que hay que destacar, vos un poco lo fuiste mencionando en tu preámbulo, digamos. eh, la realidad, yo no sé qué es lo que le pasa a la Cancillería y al partido gobernante. Tampoco hace bien conjeturar. Lo que queda claro es que la Cancillería lo que está haciendo es poner, cuando habla de partes, está poniendo como partes a un Estado democrático con normas de la vida civil, con una ciudadanía con derechos y obligaciones, con un gobierno con obligaciones, con un sistema parlamentario, un país reconocido en el Concierto de las Naciones como una parte, y por otro lado pone como parte a una organización terrorista reconocida como organización terrorista, que es la Yihad Islámica, que es en esta ocasión la que está atacando, la que está desde la Franja de Gaza, está atacando y tirando los cohetes contra Israel. Podría haber una parte si existiera otra parte, podría haber, si existiera un Estado palestino. Algo que no sucede no porque Israel no quiera, sino porque la falta de liderazgo unificado entre los palestinos, la existencia de grupos paramilitares y grupos terroristas como la Yihad Islámica
como Hamas o como Hezbollah a través de otros proxies en el terreno con el auspicio de Irán, lo que hacen es que no haya una representación ni que los palestinos puedan constituirse como una parte. Nada sería más del interés del Estado de Israel y de quienes perseguimos la paz que los palestinos se constituyeran como un grupo con representación y con una única representación, con alguien que los lidere también para la paz y con espíritu de paz y de construcción. La, la Argentina, o mejor dicho, la Cancillería a través de su comunicado, lo que está haciendo es avalar a un movimiento terrorista Exacto. que es financiado y apoyado por el Estado terrorista de Irán, que a su vez es el responsable de los dos peores atentados que se produjeron en la República Argentina, a la Embajada de Israel y al edificio de Ami Adaya. Por ende, es casi de perogrullo decir que lo que está haciendo Argentina es avalar y darle entidad y darle una representatividad a los mismos que hicieron en los atentados en la Argentina. Así que estamos muy preocupados y yo diría que la única condena que cabe es una condena al comunicado de la Cancillería por lo que pone de manifiesto, el apoyo a un grupo terrorista. El apoyo a un grupo, ni más ni menos, pero además dentro de ese comunicado le pide expresamente a Israel, ¿sí? Le solicita la imperiosa necesidad de respetar el derecho internacional humanitario, en especial los principios de distinción y proporcionalidad. Bueno, Está- A yo ver, diría en este sentido dos cosas. Primero que el principio de distinción me pone un poco, hasta me pongo yo molesto de estar teniendo que aclarar estas cosas, ¿y porque cómo crees acá que me siento yo? Es una locura. lo único claro es que la Cancillería está avalando un grupo terrorista. Eso es lo más importante del comunicado. Pero aún así podemos explicarlo. El principio de distinción existe claramente. En ninguna guerra hay principios de distinción porque si no, preguntémosle a los rusos ahora con los ucranianos, por ejemplo. Eh, eh, pero sin embargo, Israel tiene un principio de distinción porque como vemos en las imágenes que están circulando por todos lados, tiene un sistema tan sofisticado de ataque que puede atacar un departamento en un piso de un edificio sin Exacto. afectar a los demás departamentos y a los demás pisos del edificio. Evitando de esa manera el daño colateral. Sí, también se han visto videos donde algún dron de Israel está por atacar una instalación, una lanzadera de cohetes, pongamos, y distinguen en el acto que no sé, que hay niños en las cercanías, que los ponen los mismos terroristas como escudos humanos, y se aborta el operativo. O sea, el principio de distinción existe. Y respecto a la proporcionalidad, bueno, es un poco grotesco el tema de la Es grotesco. proporcionalidad. Es grotesco. ¿Por qué es grotesco? Primero, porque queda claro que el poderío militar que tiene Israel no está siendo utilizado en su plenitud, pero ni de lejos. No. Porque, porque Bueno, si si no, Israel utiliza, ya claro, si, sabríamos lo que pasaría ya. digamos, no existe tal situación, o sea, no es moderado, es extremadamente moderado. Eso por un lado. Y por otro lado, vuelvo a insistir, con este criterio de proporcionalidad también le hubiéramos pedido, no sé, no sé, a Churchill, a Estados Unidos y a los rusos que cuando tenían que atacar en Europa en la Segunda Guerra tuvieran cuidado y que no fueran desproporcionales contra el enemigo. No existe ese tema de la proporcionalidad en la guerra. La proporcionalidad es cuando hay una guerra, lo- los, los bandos en disputa, los grupos en disputa intentan ganarla y utilizan el poderío que tienen. Entonces, pero aún así, pensando de esta manera y todo, podemos decir que claramente Israel no usa, no utiliza a plenitud su aparato militar y bélico. Está siendo por demás moderado. Esto no quiere decir que la guerra no sea deplorable, que la guerra sea una verdadera desgracia para la humanidad, que Pero no quiere estamos decir que hablando de la estemos de guerra, acuerdo con de, la guerra. de una guerra que inicia el terrorismo, de ataques que inician organizaciones terroristas. Exactamente. Y vos, Y vuelvo a insistir, el principal problema es que la Cancillería, a través de su comunicado, avala las acciones de un grupo terrorista, pero además las pone en pie de igualdad con
con un Estado, con un país reconocido, con un sistema democrático, con un sistema de división de poderes, con todo lo que hace a la vida de las naciones, la vida democrática y la vida del imperio de las leyes. Ah, por supuesto, sería muy interesante recordar en este momento cuál fue el accionar del Estado de Israel en plena pandemia para con el pueblo palestino de bien. ¿Lo podés recordar? Bueno, a ver, respecto a la pandemia podemos ser específicos, pero es abarcativo a la vida en general. Líneas generales, Durante la sí. pandemia, Israel hasta ha entregado vacunas para los palestinos, digamos, ha proveído de vacunas a los palestinos para que se vacunen. No siempre fueron aceptadas, pero en muchos casos sí. Segundo, hay algo que tenemos que tener en claro. Israel está retirado de la Franja de Gaza. Y en Israel no hay en la Franja de Gaza no hay ningún judío de 2004, no pueden entrar los judíos ahí. Por ende, no hay una invasión ni nada, ni hay una ocupación como pretenden decirlo, no existe. Y de hecho, una buena porción de palestinos, de los que esencialmente más que de Gaza, de la zona de Cisjordania, de Judea y Samaria, trabajan en Israel, Sí, hacen sus actividades, exacto. tanto de Gaza como de Cisjordania se atienden en los hospitales israelíes. O sea, es mucho más dura la condición de vida de paso de los palestinos de Gaza a Egipto con fronteras absolutamente cerradas, los egipcios no quieren que vayan, que las que hay con Israel, donde si bien las fronteras son férreas y están muy controladas, cuando hay una necesidad, las fronteras se abren y las mercancías que van rumbo a Gaza pasan mayormente por los pasos fronterizos israelíes. Ujú. Ahora, lo que sigue llamando la atención es, digamos, el mismo discurso con esta mirada tan sesgada para con el Estado de Israel o contra el Estado de Israel por parte del gobierno kirchnerista. Pues no es la primera vez que ocurre este tipo de comunicados. Bueno, a nosotros nos llama la atención que cuando hay un atentado terrorista en Israel con muertos acuchillados, o sin ir más lejos, hace 2 días hubo un atentado en Túnez contra una sinagoga, raramente la Cancillería salga a decir algo al respecto. Es muy raro y es poco probable que lo haga. No tengo memoria de haber visto ese tipo de comunicados. Yo tampoco. Pero tampoco es la primera vez que la Cancillería se expresa en estos términos cuando hay un conflicto armado. Así que sí, es extraño. También eh, nos llama fuertemente la atención que el llamado es un llamado al orden a Israel, ¿no? Un llamado a que se detengan las acciones de guerra y que haya conversaciones. No, es casi una intimación que le haría Por la supuesto. Argentina al Estado de Israel, algo que es muy extraño. A eso le podemos agregar que ya hace años que la Argentina vota en contra de Israel en todos los organismos de derechos humanos, de respeto de las diferencias, en el Consejo, en la ONU, digamos, es habitual que la Argentina vote en contra de Israel e incluso a veces podamos como mínimo considerar que se abstenga. De hecho, es muy interesante porque en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hay países totalitarios como Venezuela, Cuba o Irán, por ejemplo. Eh, entonces, la Argentina comparte opinión con esa gente, realmente Bueno, pero te llama la bastante atención deplorable. en ese caso, siendo que la Argentina a través de este gobierno forma parte del eje del mal. Bueno, no, digamos, eso es el eje del mal tiene que ver con diversas acepciones. A mí me gustaría ser claro y de lo que nos preocupa a nosotros. Para nosotros es muy peligrosa la alianza estratégica que la Argentina tiene, que está implementando en estos últimos tiempos, especialmente como pensando en eje del mal como el eje Venezuela, Exacto. Nicaragua, Cuba, Irán. Irán, en lo que nosotros nos preocupa, ese eje que a su vez hace confluencia en Ciudad del Este, en la triple frontera, eh, que es un lugar dominado mayormente por el narcotráfico y el terrorismo. Sí.
Y bueno, tampoco tenemos que ir muy lejos para acordarnos del avión iraní-venezolano incautado y de los Todavía está en tripulantes. Argentina, todavía está en Ezeiza el avión. El juez que tiene al cargo el tema en Estados Unidos dictaminó hace Sí, pocos días sí. que el avión sea, Deportado claro, no tengo la palabra exacta, pero que da como firme la incautación y la o ejecución de esa incautado, incautación exactamente, esa es y la la palabra. ejecución. Sí, 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 sí. Se está sí. pidiendo que ese avión se transforme, se realice de alguna manera y que el dinero arrojado por la venta de ese avión o por el desguace o por lo que sea destinado a las familias de las víctimas del atentado al edificio de Ami Daya. Ujú, ujú. Bueno, Sergio, querido, placer enorme haberme puesto en contacto contigo. Sergio Pickholz, vicepresidente de la DAIA, pasada por la cocina de las noticias aquí por Radio Continental. Gracias, Sergio. Abrazo gigante, muy amable Gracias, como Silvio. Un siempre. abrazo para todos. Adiós, hasta siempre.